En la cena de ensayo de la boda de mi cuñada, llegué y no encontré un lugar para mí. Bianca, la hermana odiosamente perfecta de mi esposo, sonrió con suficiencia desde la mesa principal. Oh, querida, ronroneó, solo reservamos asientos para invitados importantes. La familia aristocrática del novio rió entre dientes. Mi esposo se encogió de hombros. No hagas una escena, Hannah. No la hice. Me excusé para refrescarme y puse en marcha el cronómetro para la caída de Bianca. Supe que llegaría en el momento en que la copa de champán de Bianca chocó contra la araña de cristal Swarovski. Todo el salón de baile se quedó en silencio, exactamente como ella lo había planeado. Un brindis, anunció, su voz goteando una falsa calidez que engañó a todos excepto a aquellos que realmente la conocían. Apreté mi copa de champán. El tallo casi se rompió entre mis dedos. Mi esposo, Víctor, permaneció ajeno, su atención captada por alguna broma de un banquero de inversiones al otro lado de la sala. Damián Lambert estaba orgullosamente de pie en el centro de la gala benéfica que había organizado, la culminación de meses de trabajo en beneficio de la investigación del cáncer infantil. A los 65 años, se comportaba con la tranquila dignidad de alguien que había construido su imperio desde cero, a diferencia de mi suegro, Nathaniel Cara, que había heredado su riqueza y la había multiplicado a través de conexiones en lugar de innovación. Por Damián, continuó Bianca, sus labios carmesí curvándose en lo que otros podrían confundir con una sonrisa. Yo sabía más. Por reunirnos a todos esta noche, antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si disfrutan de estas historias de venganza calculada y justicia social, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más historias de aquellos que se niegan a permanecer impotentes ante la crueldad. Ahora, veamos cómo Hannah pone en marcha el cronómetro para la caída de su cuñada. La multitud murmuró apreciativamente. La gala Starlight anual representaba la cima de la alta sociedad en nuestra ciudad, un evento donde los negocios se sellaban con apretones de manos entre los postres y las reputaciones se hacían o se rompían con un solo comentario susurrado. Aunque Bianca agregó, bajando la voz a un susurro teatral que de alguna manera se extendió por el suelo de mármol. Debo decir que la iluminación te favorece particularmente esta noche, Damián. Casi disfraza a esa brillante cabeza tuya. Algunas risitas nerviosas recorrieron la multitud. ¿Cómo te llamaron en el perfil del Tribune el mes pasado? El águila calva de los negocios, rió levemente, girando un mechón de su cabello caro y teñido. Aunque siempre he pensado que, buitre, podría ser más preciso, considerando cómo has rondado la fusión de Wilcox. Las risas cesaron. Varios inversores del acuerdo de Wilcox estaban cerca, y la reciente adquisición de Damián había sido controvertida, pero perfectamente legal. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Nathaniel mientras su hija continuaba su ataque verbal, destruyendo en segundos la relación comercial que había cultivado durante años. Bianca, susurré con urgencia, dando un paso hacia ella, es suficiente. Me ignoró por completo, como siempre lo hacía. La esposa insignificante de Víctor, continuó, la mujer que no nació en el dinero y por lo tanto nunca pertenecería realmente a su mundo, a nuestro buitre calvo, concluyó, levantando su copa más alto, que tus garras nunca pierdan su agarre. El silencio se estrelló contra la habitación como una ola física. Capté la mirada de Damián al otro lado de la multitud. El acero en su mirada era inconfundible, frío, calculador y de repente muy peligroso. Esto no era solo un paso en falso social. Esto era un suicidio empresarial. Nathaniel finalmente se movió, cruzando la habitación con notable velocidad para un hombre de su tamaño. Mis disculpas, Damián, dijo en voz alta, agarrando el codo de Bianca con una furia apenas disimulada. El sentido del humor de mi hija a veces excede su sentido del decoro. No quiso faltarle el respeto. Por supuesto que no, asintió Bianca suavemente, aunque sus ojos contaban una historia diferente. Había querido decir cada palabra. Una mezquina venganza porque Damián rechazó su propuesta para dirigir la división de marketing de la Fundación Lambert el mes pasado. Nunca pudo manejar el rechazo. No me ofendo, respondió Damián, su voz glacial. Aunque tendría cuidado con las analogías de las aves de presa, señorita Cara. Incluso los buitres tienen un propósito en la jerarquía de la naturaleza. La orquesta volvió a tocar, desesperada por llenar el incómodo silencio. Víctor finalmente apareció a mi lado, apretándome la mano sin darse cuenta de la tensión que vibraba en el aire. ¿Todo bien?, preguntó alegremente. Bien, mentí, viendo cómo Nathaniel obligaba a Bianca a acercarse directamente a Damián.
Su disculpa fue una obra maestra de la hipocresía. Lo siento mucho si mi brindis pareció inapropiado, Damián. Sab que on te adoró tu perfil único. El asentimiento de Damián fue tan rígido que podría haberse roto. Por supuesto, Bianca. Tu franqueza siempre ha sido tu cualidad más distintiva. Ese debería haber sido el final. Un paso en falso social suavizado con cortesía practicada. Pero había pasado suficiente tiempo observando la dinámica entre estas poderosas familias para reconocer el temblor que acababa de recorrer los cimientos de su alianza cuidadosamente construida. Nunca la perdonará, murmuró una voz a mi lado. Me volví para encontrar a Zoe Lambert, la hija de Damián, y sorprendentemente, mi amiga más cercana en este mundo de tiburones disfrazados de miembros de la alta sociedad. A diferencia de los otros hijos de fondos fiduciarios, Zoe había ascendido en la empresa de su padre, comenzando en la sala de correo a pesar de su apellido. Tu padre siempre ha sido amable, ofrecí diplomáticamente. Zoe resopló delicadamente, guiándome hacia las puertas de la terraza. En público, sí. Pero ¿viste sus ojos? Afuera, la noche de verano nos envolvió en una bendita tranquilidad. El horizonte de la ciudad brillaba debajo de nosotros, la silueta distintiva de la torre Lambert dominando la vista. Papá ha estado buscando una estrategia de salida de negocio de tus suegros durante meses, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Esta fusión con Harley de la que Nathaniel sigue presumiendo, está construida sobre arena. La única razón por la que papá no se ha retirado por completo es por la historia entre nuestras familias. Absorbí esta información en silencio, archivándola como el arma cargada que era. Durante 3 años, había soportado las indirectas sutiles de Bianca, sus formas de recordarme que siempre sería una extraña, la chica becada que de alguna manera se había enganchado al heredero Cara pero que nunca pertenecería realmente. No repitas eso, agregó rápidamente. Papá me mataría. Pero pensé que debería saberlo. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Nathaniel emergió, resonando con jovialidad artificial, sus brazos alrededor de los rígidos hombros de Damián. El futuro se ve brillante, ¿no es así, Damián? Una vez que finalicemos la fusión con Harley el próximo mes, dominaremos toda la costa este. En efecto, respondió Damián, su sonrisa tensa y vacía. Noté cómo no llegaba a sus ojos, los mismos ojos que se habían encontrado con los míos antes, llenos de furia silenciosa. Más invitados salieron a la terraza cuando concluyó la parte de recaudación de fondos de la noche. Víctor me encontró de nuevo, envuelto en su despreocupada burbuja de privilegio, completamente inconsciente del apocalipsis empresarial que su hermana Cassie había desencadenado. Papá dice que hemos recaudado 8 millones esta noche, me dijo con orgullo. Bianca ya está planeando cómo aprovecharlo para la publicidad de la boda. Por supuesto que lo estaba. La próxima boda de Bianca con el heredero Harley no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la fusión de 2 imperios familiares. Asentí y sonreí, interpretando mi papel de esposa comprensiva mientras contemplaba internamente la red de mentiras y apalancamiento que sostenía a este mundo brillante. A las 10 en punto, comenzaron los fuegos artificiales, explotando sobre el río en brillantes cascadas de luz mientras todos los rostros se volvían hacia el cielo. Tomé mi decisión. 3 años de humillación sutil, 3 años de ser la extraña, tolerada pero nunca aceptada, 3 años de ver a Bianca aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino con la crueldad casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias. Mientras los colores estallaban en lo alto, iluminando el perfil perfecto de Bianca, hice un voto silencioso que se congeló en determinación dentro de mi pecho. Ella pagaría por su arrogancia. No mañana, no la semana que viene, sino cuando el momento fuera perfecto. Recordaría la mirada de acero de Damián, la inteligencia susurrada de Zoe y las fallas que recorrían el imperio familiar de los Cara. Bianca no tenía ni idea de que esta noche, con un brindis de champán y un insulto irreflexivo, había sembrado las semillas de su propia destrucción. 2 meses después de la gala, llegaron invitaciones con bordes dorados, anunciando el compromiso de Bianca Elizabeth Cara con el señor Alexander Preston Harley III. Él sobrepesaba más que mi anillo de bodas, el papel tan grueso que casi calificaba como cartón. Víctor lo trajo a casa con una mezcla de emoción y aprensión. Mamá dice que va a ser el evento social del año, explicó, viéndome examinar la elaborada caligrafía. La cobertura de prensa por sí sola aumentará las acciones de la empresa en un 5%. Dejé la invitación en la encimera de nuestra cocina. ¡Qué romántico! Víctor no captó mi sarcasmo en absoluto. Bueno, no se trata solo de romance, ¿verdad?
Los Harley controlan las rutas de envío que necesitamos, y nosotros tenemos la red de distribución que han estado tratando de construir durante una década. Me besó la mejilla distraídamente. Es una pareja perfecta. Perfecta para todos excepto para la propia pareja. Quizás. Había conocido a Alexander Harley exactamente 2 veces. Una vez en una subasta benéfica donde pasó la noche pegado a su teléfono, y otra vez en una fiesta de Navidad donde se emborrachó tanto que llamó a su propia hermana por el nombre equivocado. Bianca se había referido al anteriormente como ese pomposo aburrido Harley antes de decidir repentinamente que era el amor de su vida. La fiesta de compromiso, una semana después, se celebró en la finca de la familia Cara, una mansión en expansión con jardines cuidados que habían aparecido en revistas de arquitectura de todo el mundo. Llevaba verde esmeralda, sabiendo que irritaría a Bianca, que había pedido específicamente a los invitados que vistieran colores pastel para complementar su vestido rosa rubor. «Te ves hermosa», susurró Víctor cuando me encontró cerca de la fuente de champán, y exactamente como alguien que no leyó la nota sobre el código de vestimenta. «Sunray, Innocent. ¿Había una nota?» La risa de Zoe llamó la atención. Se veía radiante con un vestido plateado que combinaba con su cabello prematuramente gris, un rasgo que había heredado de Damián y que lucía con sorprendente confianza. «Papá envía sus disculpas», dijo, bajando la voz. «Negocios repentinos en Tokio. Qué conveniente, ¿no?» Sus ojos brillaban con malicia. Aunque envió un jarrón chino antiguo obscenamente caro como regalo de compromiso. La cosa más fea que hayas visto, pero que vale más que las casas de la mayoría de la gente. Al otro lado de la sala, Bianca presidía, con su mano izquierda estratégicamente colocada para captar la luz. El diamante en su dedo era enorme, al menos 10 quilates, talla cojín, con diamantes más pequeños formando un halo a su alrededor. Alexander estaba de pie ligeramente detrás de ella, luciendo incómodo con su smoking, su atención desviándose repetidamente hacia su teléfono. «Parecen emocionados», murmuré. «Oh, están extasiados», respondió Zoe secamente. «Por las opciones sobre acciones. ¿Sabías que las negociaciones del acuerdo prenupcial tomaron más tiempo que su noviazgo real?» La noche transcurrió de forma predecible, elaborados entremeses, un cuarteto de cuerda tocando piezas clásicas inofensivas y champán sin fin. Nathaniel hizo sonar su copa para llamar la atención, su rostro enrojecido por el triunfo en lugar del orgullo paternal. Por los nuevos comienzos, brindó, su mirada recorriendo significativamente a los asociados de negocios reunidos en lugar de centrarse en la pareja. Y por la unión de 2 grandes familias y sus empresas. Siguieron aplausos educados. Escaneé la multitud, notando la mezcla de felicitaciones genuinas y contactos calculados. Mi atención se centró en el señor Harley padre, de pie ligeramente apartado de la celebración. A pesar del aire acondicionado, gotas de sudor salpicaban su frente mientras se desplazaba frenéticamente por su teléfono. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, rápidamente guardó el dispositivo en el bolsillo y forzó una sonrisa. Me excusé de Zoe y me dirigí hacia el bar, colocándome lo suficientemente cerca como para escuchar su urgente susurro a un socio. «No me importa lo que tengamos que liquidar, solo manténlo en secreto hasta después del anuncio de la fusión la próxima semana». Bebí mi champán lentamente, archivando mentalmente este fragmento de conversación. Los cimientos no solo se estaban agrietando, estaban empezando a desmoronarse. Más tarde esa noche, mientras Víctor y yo conducíamos a casa, su habitual comportamiento despreocupado había desaparecido. Agarró el volante con una tensión inusual, sus nudillos blancos en la oscuridad. «¿Está todo bien?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Dudó. «Solo asuntos de negocios, nada de qué preocuparse. Soy tu esposa. Si algo te molesta, quiero saberlo». Víctor suspiró pesadamente. «Es esta fusión. Si el acuerdo con Harley fracasa». Se interrumpió, luego admitió a regañadientes. «Papá apostó casi todo en esto. La boda, el anuncio de la fusión, los planes de expansión, todo está unido. Si cae una ficha de dominó, caen todas». Puse mi mano sobre la suya. «Estoy segura de que todo saldrá bien». «Por supuesto que sí», estuvo de acuerdo demasiado rápido. «Bianca no permitirá que fracase. Ya tiene el plan de la boda hasta el último pétalo». No mencioné el sudor en la frente del señor Harley, ni su frenética llamada telefónica. Algunas observaciones era mejor guardarlas para mí. 3 días después, Zoe me llamó a medianoche. Salí de la cama sigilosamente, dejando a Víctor durmiendo profundamente, y atendí la llamada en la oficina de nuestra casa. «Hannah, perdona la hora, pero pensé que deberías saber». La voz de Zoe estaba tensa por la emoción contenida.
Papá ha llegado a su límite con los Cara. Va a liquidar todas las acciones de sus empresas conjuntas mañana por la tarde. Mi corazón se aceleró. ¿Mañana? ¿Estás segura? Positivo. El papeleo ya está redactado. Llamará a Nathaniel a las 2 para darle la noticia. Hizo una pausa. Va a ser brutal. El mercado reaccionará inmediatamente. ¿Qué pasa con la fusión con Harley? Esa es la cuestión. Está construida enteramente sobre la base de la asociación de nuestra empresa. Una vez que papá se retire, todo el castillo de naipes se derrumba. Cerré los ojos, visualizando el momento. La cena de ensayo es mañana por la noche, ¿verdad? Zoe Fingio, Innocencia Pobremet. ¡Qué momento tan desafortunado! Después de colgar, me senté en la oficina oscura, con las posibilidades desplegándose ante mí como una partida de ajedrez que llega a su fin. 3 años de paciencia calculada, de observar y esperar, habían conducido a este momento perfecto. Las piezas estaban alineadas, la crueldad de Bianca, la arrogancia de Nathaniel y su negocio construido sobre la explotación en lugar de la innovación. Cogí mi teléfono y me desplacé hasta un número que rara vez usaba. Mi dedo se mantuvo sobre él brevemente antes de pulsar llamar. Damián respondió al segundo timbre, su voz alerta a pesar de la hora. Hannah, ¿está todo bien? Todo está bien, le aseguré, mi voz firme como la mano de un cirujano. Espero no llamar demasiado tarde. En absoluto. ¿Qué puedo hacer por ti? Elegí mis palabras cuidadosamente. Zoe mencionó que estás planeando algunos cambios comerciales significativos mañana. No debería haber compartido esa información. Probablemente no. Estuve de acuerdo, pero lo hizo, y me hizo pensar en el momento oportuno, el momento oportuno. Tracé un patrón en mi escritorio, mi voz bajando casi a un susurro. ¿Y si adelantas tu cronograma, a esta noche? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de comprensión. Esta noche, repitió lentamente. Durante la cena de ensayo. No confirmé ni negué. No necesitaba hacerlo. La risa baja de Damián no tenía humor, solo el reconocimiento de una estrategia digna. Siempre has visto más de lo que otros te dan crédito, ¿verdad, Hannah? Observo, dije simplemente. Y ahora quieres actuar. Justicia retrasada es justicia denegada. ¿No es eso lo que dicen? Otra larga pausa. Entonces tendré que hacer algunas llamadas, por supuesto. No querría retenerte. Cuando me preparaba para colgar, su voz me detuvo. Hannah, ¿por qué ahora? ¿Después de todo este tiempo? Pensé en la sonrisa de suficiencia de Bianca en la gala, en años de desaires sutiles y humillaciones no tan sutiles, en ser tratada como una extraña en mi propia familia. Digamos que creo en el momento perfecto. Terminé la llamada y me quedé inmóvil en la oscuridad, con el zumbido silencioso de la anticipación debajo de mi piel. Mañana por la noche, el mundo perfecto de Bianca se haría añicos, y yo estaría allí para presenciar cada momento de su caída. Llegué a la cena de ensayo la noche siguiente con Víctor, vestida con un vestido azul medianoche que complementaba mi maquillaje cuidadosamente aplicado. Nada demasiado llamativo, nada que llamara la atención. Esta noche no se trataba de mí. Esta noche era simplemente la observadora, el catalizador invisible que había puesto en marcha los acontecimientos. El lugar, un exclusivo restaurante con vistas al horizonte de la ciudad, había sido alquilado por completo para la ocasión. Arañas de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre la élite reunida, la familia Cara, los Harley y una selección cuidadosamente seleccionada de influyentes socios comerciales. Bianca había organizado los asientos con precisión estratégica. Noté con sombría satisfacción que mi tarjeta de lugar estaba metida entre 2 tías ancianas en la mesa más alejada del grupo nupcial. Haré que lo arreglen, ofreció Víctor cuando se dio cuenta, pero puse una mano suave en su brazo. Está bien, le aseguré. Estoy feliz donde estoy. Y lo estaba. Mi posición periférica me daría el punto de vista perfecto para observar la inminente catástrofe. Revisé mi reloj discretamente. 7:45 de la tarde. Damián había confirmado por mensaje de texto que todo estaba en su lugar. Su equipo había ejecutado la liquidación de acciones con eficiencia silenciosa durante las últimas 18 horas. Se había alertado a los medios de comunicación financieros. Hora de dar la noticia. Exactamente a las 8 de la tarde, justo cuando Nathaniel iba a dar su discurso en la cena de ensayo, llegó el primer plato, un delicado arreglo de vieiras que apenas probé. Mi atención estaba fija en la mesa principal, donde Bianca se pavoneaba con un vestido plateado, un collar de diamantes que captaba la luz con cada movimiento. Había sido un regalo de bodas de relaciones públicas de Alexander, aunque sospechaba que era otra inversión estratégica.
otra pieza de garantía en su transacción disfrazada de romance. 5 minutos para las 8, Nathaniel se levantó de su asiento, copa de champán en mano. El murmullo de la conversación se apagó mientras se aclaraba la garganta. Distinguidos invitados, queridos familiares, comenzó, su voz con la resonancia practicada de alguien acostumbrado a los discursos de sala de juntas. Nos reunimos esta noche en vísperas de una ocasión trascendental, no solo la unión de dos personas, sino la unión de dos grandes legados. Tomé un pequeño sorbo de vino, saboreando el momento como la cosecha en mi copa. Mañana, cuando Bianca y Alexander intercambien votos, estarán cimentando más que su amor. Estarán forjando el futuro, un futuro de prosperidad, crecimiento. Su teléfono sonó ruidosamente contra la mesa. Nathaniel frunció el ceño, mirando la pantalla. Su rostro permaneció sereno, pero capté el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Silenció el dispositivo y continuó. Como decía, un futuro de oportunidades sin precedentes. ¡Pum! 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 No solo el suyo ahora, sino teléfonos por toda la habitación. El suave timbre de las notificaciones creó una sinfonía discordante que ahogó sus palabras. El señor Harley fue el primero en revisar su dispositivo. Vi cómo la sangre se drenaba de su rostro en tiempo real, dejándolo ceniciento bajo la luz de la araña. Nathaniel, interrumpió, con voz estrangulada. Las acciones. El resto de su frase se perdió cuando el teléfono de Nathaniel sonó, un tono de llamada distintivo que solo usaba para sus llamadas de negocios más críticas. Con una sonrisa tensa, se excusó. Un momento, por favor. Estoy seguro de que no es nada. Pero no era nada. A través de la mampara de vidrio que separaba al comedor privado del pasillo, todos pudimos ver cómo se transformaba la expresión de Nathaniel. Incredulidad, rabia. La progresión fue fascinante de presenciar, como ver una escultura agrietarse desde dentro. Reapareció un momento después, con el rostro contorsionado. ¿Qué quieres decir? Se ha retirado. Su grito silenció a la orquesta, el vaso que sostenía se hizo añicos contra el suelo. Eso es imposible. El papeleo no se finalizaba hasta la próxima semana. La habitación se congeló. La mano de Bianca voló a su garganta, agarrando su collar de diamantes como si de repente le restringiera la respiración. Padre, su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado, puro miedo. Nathaniel no respondió. Estaba gritando por teléfono, con saliva saliendo de sus labios. Vuelve a llamarlo. Dile a Lambert que no puede hacer esto. El anuncio es el lunes. El nombre Lambert recorrió la habitación. Los invitados comenzaron a revisar sus propios teléfonos. Los jadeos y murmullos se convirtieron en un crescendo de pánico. Cara Industries cae un 43% en las operaciones posteriores al cierre, leyó alguien en voz alta. Lambert Enterprises rompe todos los lazos con Cara Industries, con efecto inmediato, añadió otra voz. Se espera que Harley Global se retire de las conversaciones de fusión. El señor Harley padre se tambaleó sobre sus pies, su tez cambiando de blanco a gris, a un tono preocupante de verde. Buscó la mesa para estabilizarse, falló y se desplomó de bruces en su soufflé de chocolate. El caos que siguió fue exquisito. Los camareros corrieron en ayuda del señor Harley mientras los socios comerciales se apiñaban en las esquinas, llamando frenéticamente a sus corredores. La orquesta, sin saber si debía seguir tocando, hizo una transición incómoda a una melodía sombría que solo aumentaba la sensación de desastre. Y a pesar de todo, Bianca permaneció inmóvil como una estatua, con la comprensión amaneciendo en sus rasgos perfectos. Esto no era solo un revés comercial. Este era el fin de todo lo que había planeado. La boda, susurró, luego más fuerte, la boda. ¿Qué pasa con la boda? Alexander ya estaba al teléfono, de espaldas a su prometida mientras daba órdenes a gritos a su equipo financiero. El gesto lo decía todo. A la hora de elegir entre Bianca y el dinero de su familia, no había competencia. La compostura de Bianca se quebró. Se abalanzó sobre Víctor, que había estado observando la escena con la misma expresión de asombro que todos los demás. «¡Haz algo!», gritó, sus uñas manicuradas clavándose en su brazo. «Llama a tus contactos. Llama a alguien. Esto no puede estar pasando». Víctor miró impotente de su hermana a su padre, que ahora estaba desplomado en una silla, con el teléfono pegado a la oreja mientras suplicaba a su equipo legal por opciones. «No creo que haya nada que podamos hacer», dijo en voz baja. «Si Lambert se ha retirado». Su voz se elevó a un tono que hizo sonar el cristal. «Arreglalo». Permanecí en mi asiento, levantando tranquilamente mi copa de vino hasta mis labios. Nuestras miradas se encontraron a través del caos,
Bianca enloquecida por la desesperación, mi mente firme por la satisfacción. Por un momento, un destello de sospecha cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por un pánico renovado cuando el padre de Alexander recuperó la conciencia solo para comenzar a llamar inmediatamente a su corredor. Para medianoche, el restaurante se había vaciado. Los Harley se habían marchado en masa, Alexander siguiendo a su familia sin siquiera despedirse de su prometida. Los socios comerciales se habían esfumado, ansiosos por distanciarse del imperio Cara que se derrumbaba. Solo la familia inmediata permaneció, conmocionada por las consecuencias. Víctor y yo regresamos a la finca Cara con Nathaniel y Bianca. La casa, que había sido transformada con arreglos florales para la ceremonia en el jardín de mañana, ahora parecía una funeraria. Bianca desapareció escaleras arriba mientras Nathaniel se encerraba en su estudio con una botella de whisky. El amanecer llegó con el inevitable anuncio: la boda se cancelaba. Encontré a Bianca en su habitación, rodeada de regalos de boda que ahora serían devueltos. Su vestido de diseñador colgaba de la puerta del armario, burlonamente perfecto en su esplendor marfileño. No llevaba maquillaje, su cabello enredado por una noche de insomnio. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, pero yo sabía, al igual que sabía que el sol saldría, que no estaba llorando por amor. Estaba llorando por el imperio que se le había escapado de las manos, por el estatus que había perdido, por el futuro que se había evaporado en una sola noche. ¿Estás feliz ahora?, susurró, con odio. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Por qué iba a estar feliz de que se cancele tu boda? Su risa fue amarga, hueca. No finjas. Te vi anoche. Disfrutaste cada segundo. No lo negué. Algunas verdades no necesitaban ser dichas en voz alta para ser perfectamente comprendidas. Salí de la habitación de Bianca sin responder a su acusación. No había nada que decir. Ambas sabíamos lo que había sucedido, incluso si ella no entendía exactamente cómo lo había orquestado. En el pasillo, casi choqué con Víctor, que parecía no haber dormido nada. Papá está en su estudio, dijo, con voz ronca. Ha estado hablando por teléfono con Damián Lambert toda la noche. Aseni, fingiendo simpatia. ¿Algún progreso? Víctor se pasó una mano por el pelo despeinado. Ninguno. Lambert no cede. Papá le ha ofrecido todo. Más acciones, puestos en la junta, incluso derechos de nombre en la nueva sede. ¿Y la respuesta de Damián? Sigue refiriéndose a alguna carta formal que envió su equipo legal. Víctor se apoyó en la pared, de repente pareciendo mayor que sus 32 años. Aparentemente, dice que, con efecto inmediato, todos los lazos se rompen, sin negociación, sin periodo de transición, simplemente se acabó. Desde abajo llegó el sonido de algo rompiéndose, el temperamento de Nathaniel encontrando una salida física. Hice una mueca, no del todo actuando. La casa había pertenecido a la familia Cara durante generaciones. Sus antigüedades y obras de arte valían millones. La rabia de Nathaniel solo agravaría sus pérdidas. Las acciones siguen cayendo, continuó Víctor, revisando su teléfono. Un 62% menos ahora. La prensa económica lo llama Viernes Negro, aunque es martes. Me miró, con los ojos inyectados en sangre. Estamos arruinados, Hannah. Le puse una mano reconfortante en el brazo. No arruinados, dije. Cambiados, tal vez. No lo entiendes, dijo. Todo, la casa, las propiedades vacacionales, incluso nuestras cuentas personales, todo está ligado a las acciones y los activos de la empresa. Papá lo apostó todo por la fusión con Harley, todo. ¿Todo?, pregunté, con genuina sorpresa coloreando mi voz. Había anticipado daños financieros, pero no una devastación completa. Victor Sinchio, Sam Bryant. Las negociaciones del acuerdo prenupcial tardaron tanto porque papá estaba ocultando nuestros problemas de liquidez. Los Harley querían garantías que no podíamos proporcionar sin la fusión en sí. Otro estruendo desde abajo puntuó sus palabras. Ambos miramos hacia el sonido, luego el uno al otro. Deberías descansar un poco, sugerí suavemente. Mañana será suficientemente difícil. Mañana, Víctor rió con hueco. Mañana empezamos a vender activos para pagar a los acreedores. Mañana la Junta se reúne para discutir si papá debe dimitir. Mañana nuestros abogados se reúnen con la SEC para abordar las acusaciones de uso de información privilegiada que alguien ha presentado misteriosamente. Mantuve mi expresión neutra. La denuncia a la SEC había sido idea de Zoe, un detalle que no había conocido hasta que ya estaba hecho. Cuando Víctor se dio la vuelta para irse, se detuvo, estudiando mi rostro con una intensidad inesperada. ¿Sabías que esto sucedería?
No era una pregunta. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre pero más cálidos, más perspicaces, sostuvieron los míos con firmeza. En ese momento, me di cuenta de que siempre había sido más observador de lo que su familia le daba crédito. No exactamente, respondí con cuidado. No la magnitud, pero sabías algo. Se acercó. Cuando papá anunció la fusión, no pareciste sorprendida en absoluto. Cuando se derrumbó, estabas lista. Mantuve su mirada, sin confirmar ni negar. Después de un largo momento, una extraña expresión cruzó su rostro, no de enojo ni de traición, sino algo parecido al respeto. Recuérdame que nunca te subestime, dijo en voz baja, luego continuó por el pasillo hacia su antiguo dormitorio. La semana siguiente se desarrolló como un accidente automovilístico en cámara lenta. Espectacular, devastador e imposible de apartar la vista. La prensa económica documentó cada doloroso detalle de lo que llamaron el colapso cara. Los inversores presentaron demandas. La Junta obligó a Nathaniel a dimitir. El avión privado de la familia fue incautado por los acreedores a mitad de vuelo, obligándolos a regresar a Nueva York en un vuelo comercial en clase económica. La muerte social de Bianca fue quizás la más fascinante de presenciar. Los mismos amigos que habían competido por lugares en su fiesta de bodas de repente no podían devolverle las llamadas. Las invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de llegar misteriosamente. Sus cuentas de redes sociales, una vez llenas de comentarios aduladores, se convirtieron en pueblos fantasmas de la noche a la mañana. Acompañé a Víctor a la oficina de su abogado familiar 10 días después del desastre de la cena de ensayo. La majestuosa sala de conferencias parecía una funeraria mientras el abogado describía sus opciones, ninguna de ellas agradable. El apartamento de Manhattan debe venderse inmediatamente, explicó, deslizando documentos por la mesa pulida, así como la propiedad de los Hamptons y el viñedo en Napa. Nathaniel, disminuido con un traje arrugado, simplemente asintió. Bianca, sin embargo, no aceptaba la derrota tan fácilmente. ¿Qué pasa con mis bienes personales?, exigió. Mi colección de joyas está asegurada por 8 millones. El abogado se aclaró la garganta incómodamente. Me temo que la mayor parte de su colección se compró con fondos corporativos o a través de cuentas de la empresa. Esos artículos ya han sido inventariados para su liquidación. Eso es imposible. Bianca golpeó la mesa con la palma de la mano. Mi tiara de diamantes fue un regalo de papá. Un regalo comprado a través de la empresa como una deducción de impuestos, corrigió el abogado suavemente. La documentación es bastante clara. Cuando salimos de la reunión, Bianca seguía discutiendo, su voz elevándose a un tono que hizo que la recepcionista hiciera una mueca. Víctor y yo entramos en el ascensor en silencio. ¿Te quedarás?, preguntó de repente cuando las puertas se cerraron. ¿Conmigo? Quiero decir. Ahora. Hizo un gesto vago, abarcando la situación. Lo tomé la mano. ¿Crees que me casé contigo por tu dinero? No te culparía si lo hubieras hecho. Su sonrisa era triste. Es lo que todos los demás querían de nosotros. Yo no soy todos los demás. La verdad era más complicada. No me había casado con Víctor por su dinero, pero tampoco me había casado con él por amor. Al principio no. Me había casado con él porque era amable cuando su familia era cruel, porque me veía cuando ellos me miraban a través de mí. El amor había crecido más tarde, silencioso y constante. Ahora, al verlo enfrentar la caída de su familia con dignidad, me di cuenta de que el amor se había profundizado en algo genuino. 2 días después, Zoe me invitó a almorzar en un restaurante discreto lejos del distrito financiero. Por la arquitecta de la venganza más elegante que he presenciado, dijo, levantando su vaso de agua en un brindis. Nunca pensé que tuvieras eso en ti. Sonreí levemente. Tuve una ayuda excelente. Papá solo brindó la oportunidad. Tú reconociste el momento perfecto para atacar. De su bolso, sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Te traje algo. Dentro había un collar de perlas perfectas del Mar del Sur. Las reconocí inmediatamente. Bianca las había usado en mi boda, comentando en voz alta sobre su valor en comparación con mi modesto colgante de diamantes. ¿Cómo? Formaban parte de la incautación de activos. La empresa de papá las adquirió en la liquidación, y pensó que podrías apreciarlas. La sonrisa de Zoe era maliciosa. Un trofeo para la verdadera ganadora. Compartimos una risa cómplice, aunque la mía se sentía hueca. La venganza, estaba descubriendo, no era tan satisfactoria como había imaginado. No borraba los años de desaires y humillaciones, no curaba viejas heridas, simplemente equilibraba la balanza. El fin de semana siguiente, visité la finca Cara por última vez.
Los encargados de la mudanza estaban empacando las últimas pertenencias de la familia antes de que la propiedad saliera a subasta. Bianca no estaba por ningún lado. Se rumoreaba que había aceptado la oferta de un primo lejano de una casa de huéspedes en Connecticut hasta que se recuperara. En la suite principal, la caja fuerte estaba abierta y vacía, salvo por unas pocas piezas de joyería consideradas propiedad personal de Nathaniel. Reconocí varios artículos que le había dado a Bianca a lo largo de los años, piezas que había ostentado en cada oportunidad. Con los encargados de la mudanza distraídos abajo, reuní estos artículos restantes: una pulsera de tenis de diamantes, pendientes de zafiro, un colgante de esmeralda, y los metí en mi bolso. No para quedármelos, sino para un propósito que se sentía como cerrar un círculo. Esa noche, hice una donación anónima a la organización benéfica contra el cáncer infantil que había organizado la gala donde todo comenzó. La nota adjunta especificaba que las joyas se subastaran en su próxima recaudación de fondos. La ironía era deliciosa. Los símbolos de estatus de Bianca ahora financiarían la causa que había utilizado simplemente como telón de fondo para su ascenso social. Al alejarme del servicio de mensajería, sentí que se me quitaba un peso de encima. El imperio Cara había caído, pero de sus cenizas podría surgir algo más honesto. Para Nathaniel, quizás humildad. Para Bianca, tal vez autoconciencia. Para Víctor, definitivamente libertad de las expectativas tóxicas de su familia. Y para mí, un triunfo silencioso, sí, pero también un cierre. La balanza se había equilibrado. La justicia, fría y precisa, se había servido. 3 semanas después del colapso del Imperio Cara, Víctor y yo nos mudamos a una modesta casa de piedra rojiza en Brooklyn, muy lejos del ático que una vez compartimos. El edificio necesitaba reparaciones. Los pisos de madera estaban desgastados por inquilinos anteriores, pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas altas, calentando las habitaciones vacías con promesa. Era la primera propiedad que alguno de nosotros poseía que no estaba conectada a la fortuna familiar. «Es pequeña», dijo Víctor en tono de disculpa mientras llevábamos nuestras primeras cajas. «Es nuestra», lo corregí. «Realmente nuestra». Estábamos construyendo una nueva vida desde cero. Víctor había aceptado un puesto de profesor en una escuela de negocios, un descenso significativo en prestigio y salario de su anterior puesto ejecutivo, pero sus ojos se habían iluminado al describir la oportunidad de moldear mentes jóvenes sin la sombra de su padre cerniéndose sobre él. Me sorprendió cuando Nathaniel pidió visitarnos un mes después de que nos hubiéramos instalado. Llegó con el aspecto de un hombre diferente, su traje de diseñador reemplazado por pantalones caqui y una simple camisa abotonada. Su reloj de lujo desaparecido, su porte menos autoritario pero de alguna manera más auténtico. «Bonito lugar», dijo, mirando alrededor de nuestra sala de estar. Sin comentarios sarcásticos, sin cumplidos ambiguos, solo una simple observación. Víctor había sido llamado a la universidad para una reunión de profesores de emergencia, dejando a Nathaniel y a mí solos con una cafetera entre nosotros. El silencio se prolongó incómodamente hasta que se aclaró la garganta. «Te debo una disculpa, Hannah». Arqueé una ceja pero no dije nada. «Cuando Víctor te trajo a casa por primera vez, te vi como». Hizo una pausa, buscando palabras. «Inferior te supplique». Asintió, sorprendiéndome con su honestidad. «Mi equivoque. Eras la única que nos veía con claridad, que veía a Bianca con claridad». Su mención de su hija envió una punzada de algo no del todo culpa, pero cercano, a través de mí. Había orquestado su caída sin remordimientos, pero sentada frente a esta versión humilde de Nathaniel Cara, me encontré preguntándome sobre el costo humano. «¿Cómo está ella?», pregunté. Nathaniel bajó la mirada a su taza de café. «No se ha adaptado bien a las circunstancias reducidas». «Me lo imagino». Su primo Marcus le ofreció un puesto de profesora en ese internado que dirige en Suiza. La risa de Nathaniel no tenía humor. «¿Bianca enseñando etiqueta?». La ironía no se me escapa. A los 28 años, Bianca estaba siendo enviada esencialmente al equivalente a un internado, un exilio glorificado envuelto como una oportunidad. «La consentí demasiado», admitió Nathaniel en voz baja. «Desde que era pequeña, después de la muerte de su madre, pensé que darle todo lo que quería compensaría lo que había perdido. Podría haber ofrecido consuelo, podría haber dicho lo que los padres a menudo quieren escuchar, que hicieron lo mejor que pudieron, pero algunas lecciones necesitan doler para enseñar de verdad». «Sí, estuve de acuerdo simplemente». «Lo hiciste», asintió, aceptando la verdad sin adornos con sorprendente gracia. Terminamos nuestro café en silencio, y cuando se fue,
Sus hombros parecían más rectos, como si se hubiera liberado del peso de la pretensión que había cargado durante tanto tiempo. Esa noche, Víctor regresó tarde a casa, oliendo a polvo de tiza y café. Yo ya estaba en la cama, leyendo la luz de una lámpara. Se sentó a mi lado, tomando el libro de mis manos y dejándolo a un lado. Papá me contó sobre su conversación, dijo. ¿Lo hizo? Víctor asintió. También me contó algo interesante. Aparentemente, Damián Lambert se acercó a él hace 2 años para dividir sus negocios de forma amistosa. Papá se negó, trató de aprovechar la asociación para tener más control. Eso suena a Nathaniel. Estuve de acuerdo. La cosa es, continuó Víctor, estudiando mi rostro, que Lambert mencionó específicamente las preocupaciones sobre cómo Bianca te trataba en las reuniones familiares. Dijo que le recordaba cómo su difunta esposa fue tratada por sus suegros. Mantuve mi expresión neutra, aunque mi corazón se aceleró. Eso es interesante. Papá pensó que era una táctica de negociación en ese momento. Víctor me acarició el pómulo con el pulgar. Pero ahora se pregunta si Lambert estaba esperando el momento adecuado, o la persona adecuada, para darle una razón para romper los lazos. Sus ojos sostuvieron los míos, buscando. No solo hiciste una llamada telefónica esa noche, ¿verdad? Has estado jugando un juego más largo. No respondí de inmediato. La verdad era complicada. No había planeado todo desde el principio, pero había estado recopilando información, construyendo relaciones, esperando una oportunidad. ¿Importa ahora? Pregunté en voz baja. No, dijo después de un momento. Excepto que me estoy dando cuenta de que nunca te conocí realmente. Su sonrisa contenía una mezcla de asombro y cansancio. Eres aterradora, y te amo por eso. Me besó entonces, y algo cambió entre nosotros. Las últimas pretensiones desaparecieron, dejando algo crudo y honesto en su lugar. Nuestro matrimonio, construido inicialmente sobre la conveniencia y la atracción, se había transformado a través de la crisis en algo más profundo, más fuerte por haber sido probado. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un pequeño paquete a mi nombre. Dentro había una nota escrita a mano en papel grueso, acompañada de una pluma estilográfica antigua en un estuche de cuero. Hannah, decía. Esta pluma perteneció a mi padre, que construyó nuestra empresa desde cero. Me enseñó que el verdadero poder no proviene de la riqueza o el estatus, sino de la paciencia y la precisión. Me recuerdas a él. Como tu padre estaría orgulloso. Saludos, Damián Lambert. Viniendo de Damián, un hombre conocido por su moderación con los cumplidos, la nota se sintió como el mayor elogio. Mi padre, un profesor de ética que murió antes de que conociera a Víctor, de hecho había valorado la integridad por encima de todo. Tal vez habría tenido conflictos con mis métodos, pero habría entendido la justicia en su esencia. Estaba girando la pluma en mis manos cuando sonó mi teléfono. Zoe, llamando desde la oficina de su padre, donde había asumido un papel más destacado desde el colapso de cara. ¿Seguimos con el almuerzo de mañana?, preguntó sin preámbulos. Por supuesto, el lugar de siempre. Perfecto, hizo una pausa. Escuché que Bianca se fue a Suiza, a enseñar a una escuela de etiqueta de todas las cosas. Eso he oído. La risa de Zoe se filtró por el teléfono. Pagaría un buen dinero por ver a Bianca a cara enseñándole modales a alguien. Charlamos brevemente sobre la salud de Damián. Excelente, sus nuevas responsabilidades, desafiantes pero satisfactorias, y el puesto de profesor de Víctor, sorprendentemente satisfactorio. Cuando estábamos a punto de colgar, su tono cambió. Hannah, una cosa. Sí. Lo que hiciste estuvo justificado, incluso necesario. Su voz se volvió seria. Pero ten cuidado de convertirte en lo que odiabas. La advertencia fue suave pero clara. La venganza puede transformarte si no tienes cuidado. Después de colgar, abrí mi joyero, encontrando los pendientes de diamantes que había guardado de la colección de Bianca, no para usarlos, no para venderlos, sino como un recordatorio. Los giré a la luz, viendo los prismas bailar en la pared. Zoe tenía razón. La línea entre la justicia y la venganza era delgada, fácil de cruzar. Había orquestado la caída de Bianca con la precisión de un cirujano, pero no quería que su crueldad se convirtiera en la mía. Cerré la caja pero no descarté los pendientes. Algunos recordatorios eran necesarios, no de la victoria, sino de la vigilancia requerida para evitar convertirse en lo que habías combatido. Pasaron 6 meses. El invierno se convirtió en primavera, trayendo nuevo crecimiento a las plantas en macetas en el modesto balcón de nuestra casa de piedra rojiza de Brooklyn. La ciudad parecía diferente ahora, o quizás yo era la que había cambiado.
viendo la vida a través de una lente que ya no estaba teñida por la influencia tóxica de la familia Cara. Víctor prosperó en la academia. Su encanto natural y su genuino interés en sus estudiantes le valieron popularidad tanto entre los profesores como entre los estudiantes universitarios. Ocasionalmente pasaba por su aula para encontrarlo gesticulando animadamente, con sus estudiantes inclinados hacia adelante en sus asientos, realmente comprometidos, no solo fingiendo interés para congraciarse con un heredero Cara. Una noche, mientras caminábamos a casa después de cenar en un bistró del vecindario, Víctor me sorprendió con una propuesta inesperada. Almorcé con Damián Lambert hoy, dijo casualmente. Arqueé una ceja. Ah, sí. Está interesado en respaldar una nueva empresa. Víctor me apretó la mano. Con nosotros. La idea era a la vez emocionante y aterradora. Comenzar nuestra propia empresa, independiente del legado de Cara pero con el apoyo estratégico de Lambert. Una semana después, nos reunimos con Damián en la oficina de su ático. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un tapiz brillante. El panorama ha cambiado, explicó Damián, extendiendo documentos sobre su escritorio. Hay un vacío donde una vez estuvo Cara Industries, un vacío que valora la ética sobre la expansión. ¿Crees que podemos llenar ese vacío? Pregunté. La sonrisa de Damián era astuta. Creo que ya tienen el plan para ello. Tenía razón. Durante mis años observando el modelo de negocio de Cara, había catalogado mentalmente todo lo que hacían mal. Los atajos, las relaciones aprovechadas hasta el punto de ruptura, los empleados tratados como desechables. Había imaginado cómo se podrían hacer las cosas de manera diferente, de manera más sostenible. Tendríamos que empezar poco a poco, advirtió Víctor. Pequeño, pero significativo. Estuve de acuerdo, con las ideas ya floreciendo. Centrarse en inversiones sostenibles, prácticas transparentes, construir algo que no pueda ser derribado por una mala fusión o una sola caída de las acciones. Damián se reclinó, observándonos con una diversión apenas disimulada. Sabía que ustedes dos encontrarían su lugar. ¿Cuándo pueden empezar? Y así, Geraisen Partners nació, llamado así por la nueva vista que se abría ante nosotros. Alquilamos una modesta oficina en un edificio industrial remodelado. Contratamos a un pequeño equipo de analistas que valoraban la innovación sobre la intimidación y comenzamos a construir relaciones con clientes que compartían nuestra visión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, otro fénix resurgía de las cenizas del colapso de Cara. Nathaniel, humilde pero resistente, había comenzado una consultoría unipersonal, operando desde una casa de huéspedes remodelada en la propiedad de su hermano. Su lista de clientes era corta pero creciente, pequeñas empresas que nunca habrían llamado su atención en su vida anterior. Es diferente, comentó Víctor después de visitar a su padre. Sigue siendo ambicioso, pero las asperezas han desaparecido. Realmente está escuchando a la gente ahora. Asentí, habiendo presenciado la transformación yo misma durante una cena sorprendentemente agradable donde Nathaniel me había pedido consejos sobre una propuesta para un cliente. Ahora se estaba ganando el respeto por el camino difícil, a través de la competencia y el carácter en lugar de las conexiones y el capital. 8 meses después de nuestra nueva empresa, llegó un sobre con matasellos suizo, sin remitente, sin nota, solo una postal con una fotografía de la gala Starleague donde todo había comenzado. Reconocí la foto de inmediato. Capturaba a Bianca a mitad de brindis, con la copa de champán levantada, el momento antes de que humillara públicamente a Damián. ¿De Bianca? Preguntó Víctor, reconociendo la letra distintiva de su hermana en la dirección. Asentí. Sin mensaje. Estudió la imagen. ¿Qué crees que significa? Tracé el borde de la postal. Reconocimiento, tal vez comprensión. La fotografía representaba el comienzo de su caída, un momento de arrogancia que había desencadenado una cascada de consecuencias. Al enviarla, reconoció la simetría, la justicia de lo que había seguido. Enmarqué la postal y la coloqué en mi escritorio en Geraisen Partners, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que las acciones, por pequeñas que sean, crean ondas que eventualmente regresan a su origen. Casi un año después del colapso de Cara, Zoe nos invitó a cenar en un exclusivo restaurante en la azotea. Llegó radiante, con su cabello gris elegantemente peinado, con un traje sastre que de alguna manera lograba transmitir autoridad y accesibilidad. Por la nueva directora ejecutiva de Lambert Enterprises, brindó Víctor, levantando su copa. La sonrisa de Zoe era brillante. Papá no se jubila por completo, por supuesto. Seguirá siendo presidente de la Junta, pero las operaciones diarias son mías ahora. Fue un ascenso meteórico,
Aunque cualquiera que conociera a Zoe entendía que se lo había ganado a través de años de trabajo diligente en lugar de nepotismo. Damián no le había entregado la empresa, la había preparado para ganársela. Tu idea de integrar Horizon Partners como nuestra rama de desarrollo estratégico es brillante, me dijo durante el postre. La Junta lo aprobó por unanimidad. La asociación ampliaría nuestro alcance exponencialmente mientras mantenía nuestra independencia. El equilibrio perfecto entre crecimiento y control. Mientras discutíamos los detalles, me maravilló la naturalidad con la que Zoe llevaba su nueva autoridad. Siempre había sido amable, pero ahora su amabilidad estaba respaldada por el tipo de poder que generalmente se reserva para aquellos que habían sacrificado su humanidad para obtenerlo. Por cierto, añadió mientras nos preparábamos para irnos, me caso. El anuncio fue tan informal que casi me lo pierdo. ¿Qué? ¿Con quién? James Porter, S.E. Sonrojo Levameni. Enseña literatura en Columbia. Nos conocimos en una recaudación de fondos el otoño pasado. No una fusión empresarial, no una alianza estratégica, solo amor, simple y sin motivos ocultos. La boda estaba prevista para el verano, íntima y discreta, a pesar de la riqueza y la posición de Zoe, sin patrocinios corporativos disfrazados de arreglos florales, sin acuerdos comerciales sellados entre la ceremonia y la recepción. En un perfecto día de junio, nos reunimos en el jardín de esculturas del Museo Metropolitano de Arte. Zoe brillaba con un elegante vestido marfileño, su mano firme en la de su padre mientras la acompañaba por el pasillo. Damián, mostrando su edad ahora pero aún formidable, irradiaba orgullo puro. Nunca pensé que vería el día, me murmuró en la recepción, una Lambert casándose por amor en lugar de por interés. Observé cómo Zoe y James compartían su primer baile, sus movimientos perfectamente sincronizados a pesar de no haber tomado clases. Los tiempos están cambiando, reconoció Damián, levantando ligeramente su copa a medida que avanzaba la noche. Gracias, en gran parte, a ti. Me encontré de pie con Zoe cerca de la fuente, ambas ligeramente apartadas de la celebración, observando la felicidad que habíamos ayudado a crear. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó, en esa horrible fiesta de Navidad donde Bianca accidentalmente derramó vino tinto sobre tu vestido blanco. Miré suavemente. ¿Cómo podría olvidarlo? Apareciste con agua con gas y una mirada de complicidad. Reconocía un alma gemela, admitió Zoe, alguien que veía a través de la fachada pero seguía el juego. Miró a su alrededor a los invitados reunidos, amigos genuinos en lugar de conexiones estratégicas. Mira a dónde nos ha llevado. Seguí su mirada hacia Víctor, enfrascado en una conversación con James sobre alguna oscura teoría literaria, su rostro animado con genuino interés. A Damián, mostrando fotos de su proyecto de jardín comunitario a un juez jubilado. A Damián, observando con satisfacción la felicidad de su hija. El karma no olvida las direcciones, susurré. Un viejo dicho de mi padre que parecía particularmente apropiado. Zoe me apretó la mano. Los amigos tampoco. Cuando la orquesta comenzó otro vals, Víctor apareció a mi lado, con la mano extendida en invitación. Me puse en sus brazos, moviéndonos por la pista con la facilidad de los compañeros que habían capeado tormentas juntos y habían salido fortalecidos. El pasado había quedado atrás. El futuro, brillante con posibilidades, se desplegaba ante nosotros como el camino de la luz de la luna sobre el agua, iluminado, atractivo y enteramente nuestro.